Hola a todos, hoy vengo con un nuevo video. Hoy la temática que voy a mencionar en este video, hoy 30 de octubre del año 2023, es una de las técnicas de análisis de circuitos que se utilizan para aquellos circuitos que son circuitos mixtos, es decir, aquellos donde ya no solamente podemos reducir la resistencia serie, paralelo o fuentes de voltaje serie o fuentes de corriente en paralelo, sino que nos toca implementar otra tipo de técnica. Esta técnica es la técnica del equivalente Thevenin. ¿Qué nos dice el equivalente Thevenin? El equivalente Thevenin, pues tenemos acá los conceptos, donde Thevenin descubrió cómo simplificar un circuito, por muy complicado y grande que sea, en uno pequeño, que va a consistir en qué. Este circuito pequeño va a consistir en una resistencia y una fuente de tensión o de voltaje que se encuentra en serie con esa resistencia. El teorema de Thevenin es uno de los teoremas fundamentales en el análisis de circuitos, muy utilizado tanto en ingeniería eléctrica como en ingeniería electrónica. Permite transformar un circuito muy complejo en otro equivalente reducido con el cual es más sencillo realizar los cálculos, es decir, porque nos va a quedar algo totalmente en serie. Es muy utilizado cuando nosotros queremos hacer reducción de circuitos de amplificación para hallar una impedancia de entrada, una impedancia de salida, una ganancia. Cuando queremos hacer el análisis de los transformadores o de las máquinas trifásicas, entonces se comprende mejor reduciendo el circuito a un equivalente Thevenin. Entonces vamos a ver qué consiste el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin establece que un circuito lineal de dos terminales puede sustituirse por un circuito equivalente. Ese circuito equivalente va a estar formado por una tensión conocido como voltaje Thevenin y por una resistencia conocida como resistencia Thevenin. Es decir, el teorema de Thevenin proporciona una técnica para sustituir la parte fija por un circuito equivalente sencillo. Esta es la parte fija, que claro, aquí la colocamos y la pintamos como una caja negra. Puede tener n combinaciones de resistencias, de fuentes de voltaje, de circuitos de fuentes dependientes, como un transistor BJT, perdón, como un MOSFET, como un transformador, un circuito equivalente de un transformador por fase, un circuito equivalente de un motor trifásico. Entonces, eso nos representa la caja negra y se puede llevar a que quede un voltaje Thevenin en serie con una resistencia. Por tanto, para obtener ese circuito equivalente es necesario hallar el valor de esos dos elementos. ¿Qué necesitamos hallar? Hallar el voltaje VAB, por eso se llama voltaje VAB, entre los terminales AB y la resistencia que se ve desde esos terminales. Entonces, para ello, tenemos que mirar qué proceso debemos hacer. Oh, qué pena con el ruido. Teorema de Thevenin. Entonces, el primero que vamos a hacer, lo vamos a dividir en dos partes. En hallar el voltaje Thevenin, que es la tensión Thevenin, es la tensión en un circuito abierto que hay entre unos terminales AB. Se conoce, ojo jóvenes, se conoce, jóvenes o no tan jóvenes, pero los que queramos aprender, se conoce como el voltaje entre los puntos, pero es el voltaje de circuito abierto, también conocido como el voltaje sin carga. Acuérdese que cuando usted le mide la carga, el voltaje en las borneras de una batería sin conectarle nada a esa batería, usted va a tener una tensión o una diferencia potencial. Y cuando ya le conectamos la carga, ya vamos a tener diferente. ¿Listo? Esa pequeña caída de tensión pues se le conoce como caída de tensión o diferencia de potencial, o es el efecto de la carga sobre la salida. ¿Listo? Por eso el equivalente Thevenin es lo que se habla como circuito abierto. No se les puede olvidar eso. El concepto está es que se le halla el voltaje en los devanados abiertos. Entonces, dice, para realizar este cálculo, en primer lugar, tendremos que desconectar los elementos que estén entre los puntos A y B. Una vez desconectados, calcularemos la tensión de circuito abierto entre esos puntos A y B. Es decir, se debe desconectar RL. ¿A qué se le llama RL? RL se le llama una resistencia de carga, una load, lo que nos represente como en este circuito. Mire que está bien al extremo derecho, pero esa carga puede estar acá en el medio. ¿Listo? Pero ¿qué implica? Que debo desconectar esa carga sobre la cual yo quiero trabajar. ¿Listo? Bueno, y aquí también pues me está mostrando un circuito que yo puedo reducir con resistencia serie y paralelo, ¿no? Puede ser, realmente debería ser un poquito más complejo, pero es desconectar esa RL del circuito original. Entonces, ¿qué más tenemos acá? Una vez tenemos, pues tendríamos que hallar la resistencia Thevenin. Para hallar la resistencia Thevenin, si ella está conectada con fuentes dependientes o generadores, perdón, independientes o fuentes independientes o generadores independientes, entonces lo que hay que hacer es desconectarlas, desconectar todas esas fuentes de tensión o fuentes de corriente que son independientes. Ojo,
cuando son independientes. Si son fuentes dependientes, el procedimiento es totalmente diferente. Entonces, para hallar la resistencia Thevenin, yo tengo que desconectar las fuentes y luego lo que hago es que después de que desconecto, entonces el circuito equivalente será un circuito, lo que nosotros después hallamos es hallar el equivalente de esa resistencia, o sea, se desconecta y una vez se desconectan se va a hallar el equivalente de resistencias. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, acá nos dice el cálculo de resistencia. Una vez desconectados los generadores, procederemos a calcular la resistencia equivalente entre los puntos AB. Para ello utilizaremos las técnicas de asociación de resistencias conocidas. ¿Cuáles técnicas de asociación de resistencias conocidas ya? La de resistencia serie y resistencia paralela. Y finalmente se sustituye eso por el equivalente Thevenin. Ojo, aquí está una nota súper importante. Si el circuito tiene fuentes dependientes, el procedimiento es totalmente diferente. Entonces vámonos con un ejercicio, un ejemplo. En este ejemplo tenemos acá dos fuentes de voltaje independientes, una de 28 voltios y una de 7 voltios. Listo, tenemos que queremos hallar. Dice, hallar la corriente en la carga. ¿Cuál es carga? Mira, aquí está load o RL, la podemos encontrar como RL, dice hallar la corriente en la carga por equivalente tener, es decir, utilizando la técnica de Thevenin. ¿Por qué hay que aclarar eso? Porque yo también puedo hacerlo por mallas. Aquí tenemos una malla 1, una malla 2. Pero entonces me están diciendo, no, utilicemos el equivalente Thevenin. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos hallar un voltaje Thevenin o una resistencia Thevenin. Este ejercicio ya venía con sus respuestas, por eso las estoy escribiendo ahí. Entonces, para empezar a hacerlo, lo primero que vamos a hacer nosotros es hallar el voltaje Thevenin. Entonces, aquí coloqué, primero, vamos a hallar el voltaje Thevenin. Como les decía, es el voltaje de circuito abierto. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero debemos desconectar la carga. Mire que esa carga que estaba anteriormente, una RL load, se desconectó y se sigue llamando punto A y punto B. ¿Listo? Entonces vamos a hallar el voltaje entre los terminales AB y a ese voltaje se le conoce como voltaje de circuito, voltaje Thevenin. Entonces fíjense que para yo poder hallar ese voltaje Thevenin podría ser esta malla. Ay Dios, estoy rayando el circuito. Podría ser esta malla. ¿Listo? Esta malla que implica, esta que tengo acá, esta menos B Thevenin más 1 por I1 más 7, pero necesito conocer esta I. O podría ser esta malla acá, que es esta, menos 28 más 4I más B Thevenin, pero necesito hallar I. Entonces lo primero que nosotros podemos observar de este circuito es que mire, al estar abierto estos terminales completamente abiertos, como esto está abierto, pues esto me está quedando una sola malla. Y si es una sola malla, es decir, pasa la misma corriente, quiere decir que podemos hacer un circuito serie. Ese circuito serie, la corriente va a ser la misma. Eso es lo que estamos haciendo acá en esta parte. Como es una sola malla, hago ese recorrido menos 28 más 4 veces I más 1 por I más 7 voltios y retorno. Ojo jóvenes que donde inicio debo terminar. Esto es lo que me está indicando esta ecuación. Como la corriente es la misma, porque la trayectoria es la misma, pues podemos sumar los que tienen la misma variable, en este caso I, me va a dar 4I más 1I, 5I. Menos 28 más 7 me va a dar menos 21, pasa para el otro lado de la igualdad y me queda 21 positivo. Despejamos I, lo que el 5 que está acá multiplicando pasa a dividir, me va a quedar 21 quintos, que es igual a 4,2 amperios. Y de ahí nos vamos a la malla que les decía hace ratico. Es decir, esta malla, hacemos LBK acá. LBK acá sería menos voltaje Thevenin, perdón chicos, se me enredó la lengua, más 1 veces I más 7 y es igual a 0. Como ya conocemos I donde I vale 4,2, lo reemplazamos y despejamos B Thevenin y B Thevenin está dando 11,2 voltios. Que usted dice, ay no profe, pero es que yo quiero irme por este lado porque me pareció mucho más bonito. Entonces también nos tiene que dar lo mismo chicos, nos tiene que dar lo mismo. Eso nos tiene que seguir dando 11,2 voltios. Entonces, lo que nos interesa es que nos quede claro cuál es el procedimiento, que para hallar el voltaje Thevenin es voltaje de circuito abierto. No se les olvide, es el voltaje en circuito abierto. Es como cuando nosotros desconectamos la carga, es el voltaje sin carga. Ojo, mire que aquí la tenemos la carga atravesada en medio de dos mallas, pero puede estar aquí en un extremo, en la parte superior, en la parte inferior, totalmente a la derecha. A nosotros nos gusta que esté todo para un solo lado, pero no nos acostumbremos a eso porque podemos tener la carga o el elemento hallar en medio de dos mallas.
Entonces ya tenemos el voltaje Thevenin que nos falta hallar ahora, pues nos falta hallar la resistencia Thevenin. Resulta que este circuito es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ese circuito solamente tiene fuentes independientes. ¿Y qué nos dice la teoría? Que se desconectan las fuentes independientes. Resulta que las fuentes independientes que tiene este circuito son fuentes de voltaje. Entonces, al ser fuentes de voltaje, esas fuentes de voltaje se hacen un cortocircuito. Mira, aquí lo estoy dibujando, un cortocircuito que sí que se coloca en corto. Es como pasar un alambre de aquí a acá por encima de la fuente, entonces lo estoy cortocircuitando. ¿Listo? Eso es cortocircuitar. Entonces, cuando es fuente de voltaje es cortocircuito. Si hubieran sido, ojo, si hubieran sido fuentes no de voltaje, sino fuentes de corriente independiente, sería circuito abierto, es decir, se desconecta la corriente y si la corriente está desconectada porque no fluye intensidad de corriente o corriente eléctrica, es circuito abierto. ¿Listo? Ok, ojo para que tengan presente eso. Entonces, como tenemos que son fuentes de voltaje, ellas se vuelven un corto y fíjense que cuando se vuelven un corto solamente tenemos resistencia vista de estos terminales. Es como si yo colocara el ohmímetro para medir ohmios desde aquí a acá. ¿Y qué me va a ver ella ahí? Resulta que ella me va a ver que en este mismo punto AB, por la parte de una esquina, por el punto A, está uniéndose dos resistencias, la de 4 y la de 1 ohmio. Mira, aquí yo estoy llamando como si yo llamara dos líneas paralelas. La línea paralela A y la línea paralela B. Qué pena que me toma el pelo para escribir. Ay, la chiquito, listo ya. Y entonces entre A y B vamos a tener dos resistencias. Mire, la resistencia 4 ohmios está conectada en el punto A y aquí termina en la parte inferior en el punto B. Entonces aquí tendríamos una resistencia que quedó bien fea. Y aquí en la otra parte la otra resistencia. Entonces por ello, chicos, por ello es que yo estoy colocando que ellas dos están aquí en paralelo. Ojo, esa es la otra parte, ¿no? Nosotros ya desconectamos las fuentes y ahora tenemos que tener presente bien, ojo, bien claro, si las resistencias nos quedan en serie o nos quedan en paralelo, o en su defecto, si nos queda una combinación de resistencia serie y paralelo, hacer la reducción correcta, porque si nos equivocamos, pues nos va a quedar mal. Entonces tenemos que tener bien presente cómo nos quedaron las resistencias conectadas. Resulta que en ese ejercicio pues las resistencias nos quedaron conectadas en paralelo y si están en paralelo hacemos 1 sobre 4 más 1 sobre 1 y todo lo elevado a menos 1 o en su efecto la fórmula sencilla, la multiplicación de ellos dos, 4 por 1 dividido en la suma de los dos que me daría 5. Entonces la resistencia es de 4 quintos, perdón. Y 4 quintos equivale a 0,8 ohmios. ¿Qué hacemos ya? Pues ya lo que nos pedían, obtener el equivalente Thevenin. Como obtenemos el equivalente Thevenin, escribimos voltaje Thevenin en serie con la resistencia Thevenin. Entonces ya estamos colocando esos valores. Voltaje Thevenin voltaje Thevenin en serie con la resistencia Thevenin. Entonces la estoy colocando acá. ¿Y qué me queda acá? Los puntos A y B de los que estábamos hablando. ¿Qué teníamos en A y B? Resulta que en A y B pues teníamos la resistencia de load. Regresémonos al ejercicio original. Voy a regresarme acá. Mire, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué consiste Thevenin? Que yo estoy agarrando la caja negra, ¿se acuerdan la caja negra en qué consistía? La caja negra era esto, conectado así, con esto. O sea, todo esto era la caja negra. ¿Y qué sacamos de la caja negra? La carga. Esto es lo único que estamos sacando. Esto es lo que nosotros desconectamos. O sea, por eso es que agarramos el resto y todo el resto, quiere decir, esta fuente de voltaje, esta resistencia R1, B2 y R3, la estamos reduciendo en una fuente de voltaje que se llama voltaje Thevenin en serie con una resistencia que se llama resistencia Thevenin y después ahora sí le conectamos la carga. Mire, lo que habíamos desconectado ahora sí se lo conectamos. Por eso nos quedó el circuito de esta manera. Lo que ya habíamos desconectado, todo esto es el equivalente Thevenin y ahora sí le agregamos la carga. Y al agregar la carga, pues ¿por qué dice que utilicemos Thevenin? Porque cuando uno utiliza Thevenin, el circuito queda sencillo. Miren, nos quedó todo en serie. Entonces, al quedarnos todo en serie, hacemos un LBK, la misma variable es la corriente I porque está en serie, despejamos y nos va a dar 4 amperios. Entonces, hacemos menos 11,2 voltios más 4 quintos I más 2 veces I, cierra el circuito, despejamos, sumamos las incógnitas, que nos va a dar 2,8, despejamos la I y nos va a dar 11,2 sobre 2,8, 4 amperios. Y eso consiste. Entonces, ¿qué tenemos acá en ese ejercicio? Que el equivalente Thevenin es reducir una combinación de circuitos, lo llevamos a un voltaje Thevenin en serie con una resistencia Thevenin y luego sí le agregamos la carga.
Bueno, jóvenes, pues espero que haya sido un poquito más claro acá la temática. Y bueno, nos queda pendiente para un próximo video lo que es aclarar cuando ya no son fuentes independientes como este ejercicio, sino cuando tenemos fuentes dependientes. Entonces, aclarar ese proceso, sobre todo para qué, para ya la resistencia Thevenin, porque acuérdense que la resistencia Thevenin se halla de otra manera cuando son fuentes dependientes. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video y recuerden esta frase: el éxito está en la disciplina, constancia, resiliencia y esfuerzo. No se les olvide. Muchos éxitos, chicos, Dios los bendiga. Felicidades a todos.